buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todas y todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo video y antes de empezar no olviden de suscribirse a este canal activando el botón rojo de suscripción y también no se olviden de activar la campanilla de notificaciones para que cada vez que se suba un nuevo video ustedes sean los primeros en enterarse. Una vez habiendo realizado todo lo anterior, vamos a dar inicio con el video del día de hoy. Una vez más, darles la bienvenida al biomagnetismo médico y el día de hoy avanzaremos la clase número 5 para la continuidad de los pares de primer nivel. Como punto biomagnético número 44 tendremos vesícula y vesícula se llegaría a encontrar de la siguiente manera. Trazando una línea vertical de la parte de la tetilla tanto en el hombre como de la mujer, sobre la línea horizontal que tendríamos de la parte pectoral o de la parte de los senos en el caso de la mujer, vamos a encontrar sobre el pliegue de la parte pectoral un punto que llegue a chocar con la línea vertical de la tetilla y la línea horizontal de la parte pectoral. Entonces, en ese punto se encontraría el punto de vesícula y su par sería vesícula derecha de polo negativo con vesícula izquierda de polo positivo. Esto es decir, que los imanes irán colocados uno al lado del otro sobre el mismo lado derecho. Este tipo de par es para un reservorio y este reservorio en sí va a ser para el reservorio de un virus. No se olviden que cada vez que terminemos de hacer un rastreo tenemos que revisar los reservorios para que eliminemos de manera completa el par atacado durante la terapia. Entonces, pasando a otro par de vesícula, tendremos vesícula de polo negativo con riñón derecho de polo positivo, y este nos daría como resultado un tipo de virus que es muy conocido y se conoce como el rinovirus o también catarro común. Como punto biomagnético número 45 tendremos conducto de la vesícula y este punto se encontrará de la siguiente manera. Del punto biomagnético de vesícula, si bajamos un dedo y medio a dos dedos exagerando hacia la parte de abajo, encontraremos sobre la misma recta vertical de vesícula este punto biomagnético que será conducto de la vesícula y su par sería conducto de la vesícula de polo negativo con riñón derecho de polo positivo, y este tipo de par nos dará como resultado un tipo de bacteria que se conoce como la espiroqueta, y este tipo de patógeno llega a provocar falsa diabetes, disminuyendo la producción de insulina, y este tipo de bacteria llegaría a recorrer todo el conducto del torrente sanguíneo. Sin embargo, este tipo de bacteria también se puede encontrar en personas que hayan tenido sífilis. Cuando nos referimos a una falsa diabetes, no se olviden que va a presentar los mismos síntomas, pero no es la enfermedad en sí, solamente que da como un falso positivo o falso negativo porque llega a estar conectado con otro tipo de patógeno. Como punto biomagnético número 46 tendremos píloro, y píloro se llegaría a encontrar de la siguiente manera. Del punto biomagnético anterior, que era el punto de conducto de la vesícula, bajamos un dedo y medio a dos exagerando hacia la parte inferior, y en ese punto sobre la recta vertical se encontraría píloro, como lo pueden ver en la imagen, y sus pares biomagnéticos serían los siguientes: píloro de polo negativo con riñón izquierdo de polo positivo, dando como resultado un tipo de parásito conocido como la amebiasis intestinal. Entonces, sus sintomatologías para la amebiasis intestinal serían los siguientes: calambres, diarrea, heces con sangre o oculta en heces, fiebre, cólicos abdominales, flatulencias excesivas, estreñimiento, heces blandas y con un poco de mucosidad, es decir, un poco medio baboso, y también pérdida de peso de manera involuntaria, fatiga, dolores rectales durante la evacuación de las heces debido a la irritación de parte del colon debido a la diarrea, como también puede provocar un estreñimiento.
Sin embargo, cabe recalcar que una persona con la mediasis intestinal puede llegar a tener síntomas como puede ser asintomática por un determinado periodo, que después, si bien la persona no tuvo síntomas anteriormente, la sintomatología que parecía asintomática puede llegar a ser grave. Ustedes se preguntarán y cuáles son las formas en las que se puede contraer este tipo de parásito y que pueda llegarse a propagar la enfermedad de la mebiasis intestinal. Pues prácticamente puede llegarse a propagar de persona a persona infectada, como también a través de los alimentos o de consumo de agua contaminada con este tipo de patógeno. Como otro par de píloro tendremos píloro derecho de polo negativo con píloro izquierdo de polo positivo. Esto es decir, que en el mismo punto biomagnético de píloro se llegarían a impactar estos dos polos, es decir, que estarían uno al lado del otro, como lo podemos ver a continuación. Y este tipo de par biomagnético es para una disfunción que llega a ser provocada por la micelio intestinalis. ¿Y qué llega a provocar este tipo de patógeno? La disfunción del píloro puede llegar a ser más propensa a la persona que tenga ese tipo de disfunción por cuadros de depresión, ansiedad y baja autoestima. Sin embargo, una persona con disfunción del píloro podría llegar a tener cansancio o malestar en general, confusiones mentales, ansiedad, dolor de cabeza, malestar en general, lengua blanca y pastosa, exceso de la histamina y candidiasis intestinal. Ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son las causas para una disfunción del píloro? Mayormente, los factores de riesgo para que una persona tenga este tipo de disfunción podría ser antecedentes familiares, también que la madre haya fumado durante el embarazo o también que el niño haya tenido administración de antibióticos en las primeras semanas de nacimiento. Sin embargo, también puede ser provocado este tipo de disfunción debido a que el niño tal vez haya recibido la lactancia artificial y puede llegar a desembocar más adelante en la disfunción del píloro. Como otro par de píloro tendremos píloro de polo negativo con hígado de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de parásito que se conoce como el Enterobius vermicularis. Y este tipo de patógeno llega a provocar los siguientes síntomas en una persona: comezón en la parte anal, comezón en la nariz, trastornos digestivos, dolores de cabeza, dificultad para dormir, picazón intensa alrededor del ano, como lo mencionamos anteriormente, irritabilidad causada por la picazón anal, interrupción del sueño provocando trastornos del sueño, irritación e infección de la piel alrededor del ano y también infecciones por el oxiurus. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo se puede llegar a contraer este tipo de parásito? Pues la transmisión de este tipo de patógeno llega a ser a través de la vía oral y también se produce por la ingesta de los huevos del Enterobius vermicularis, que suelen contaminar las manos de los niños con infecciones. Por ejemplo, si el niño llega a estar en contacto con sábanas u otros objetos que estuvieron en contacto con la región perianal o heces de una persona infectada, el niño u otra persona podría llegar a ser propenso a este tipo de patógeno. Como otro par biomagnético de píloro tendremos píloro de polo negativo con uretero derecho de polo positivo, o en su defecto píloro de polo negativo con uretero izquierdo de polo positivo. El punto biomagnético de uretero lo llegarían a encontrar de la siguiente manera: ustedes colocan el polo positivo en el ombligo y lo deslizan de manera diagonal unos 3 dedos y medio a 4 dedos hacia la parte baja, como lo pueden ver en la imagen, tanto hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo. Entonces, les vuelvo a repetir los pares. La combinación sería píloro de polo negativo con uretero derecho de polo positivo,
o en su defecto píloro de polo negativo con uretero izquierdo de polo positivo. Cualquiera de estas dos combinaciones nos darían como resultado un tipo de hongo que se conoce como la Candida albicans. Y los síntomas que llegaría a presentar una persona con este tipo de patógeno serían los siguientes: vaginitis candidiásica, picor en la parte vaginal, infecciones en el prepucio del pene en el caso del hombre, úlceras gástricas en el caso de la mujer, anitis candidiásica en el caso del hombre o de la mujer, picazón en la parte anal, inflamaciones en la parte esofágica y dolores en el tórax, es decir, en la parte del pecho. Mayormente la forma de contraer este tipo de hongo llega a ser por el uso de antibióticos tanto en la mujer especialmente como en el hombre, pero en el caso de la mujer llega a afectar el consumo de antibióticos de la siguiente manera. Cuando una mujer consume antibióticos, llega a eliminar las bacterias saludables de la parte vaginal, lo que produce un crecimiento excesivo de hongos malos, por así decirlo, y por eso es que se llega a proliferar la candidiasis en la parte vaginal. Sin embargo, que llegue a aumentar los niveles de estrógeno también puede llegar a producir la proliferación de la candidiasis. Que una persona tenga la diabetes de manera no controlada igual puede llegar a ser un detonador para la candidiasis, como también una persona con HIV que esté con el sistema inmunológico bajo. Mayormente todos estos factores se van a aplicar en un 80% en el caso de las mujeres. Como otro par biomagnético de píloro tendremos píloro de polo negativo con lengua derecha de polo positivo, o en su defecto píloro de polo negativo con lengua izquierda de polo positivo. Cualquiera de estas dos combinaciones nos daría como resultado un tipo de parásito que se conoce como la Trichinella spiralis, también conocido como la triquina. Y una persona que llegue a tener este tipo de patógeno llega a presentar los siguientes síntomas: triquinosis, inflamación de la lengua, malestar abdominal como también malestar en general, espasmos, diarrea, hinchazón facial alrededor de los ojos parecidos a los de una alergia, fiebre, dolor muscular, debilidad muscular, y cabe recalcar que la transmisión de este patógeno es por el consumo o ingesta prácticamente de la carne de cerdo que no está bien cocida. Como punto biomagnético número 47 tendremos conducto del páncreas, y este se llegará a encontrar de la siguiente manera. De nuestro punto anterior conocido como píloro bajaremos 2 dedos hacia la parte de abajo, o 2 dedos y medio, o 3 dependiendo de la altura de la persona. Entonces, conducto de páncreas tendrá como resultado el siguiente par: conducto del páncreas de polo negativo con riñón izquierdo de polo positivo, dándonos este tipo de par un resultado de una bacteria que lo hablamos anteriormente, que se conoce como la espiroqueta. Y este tipo de patógeno llega a provocar falsa diabetes, que es prácticamente porque llega a disminuir la producción de insulina. También llega a recorrer todo el conducto del torrente sanguíneo y está asociado con la enfermedad que se conoce como sífilis. Como punto biomagnético número 48 tendremos el punto biomagnético de duodeno, y este punto se llegaría a encontrar de la siguiente manera: siguiendo la recta de vesícula, conducto de la vesícula, píloro, conducto del páncreas y demás. Entonces, sobre esa línea vertical, a la altura de la línea horizontal del ombligo, encontraremos el punto de duodeno, y su par biomagnético será el siguiente: duodeno de polo negativo con riñón izquierdo de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de bacteria, y este se conoce como la Chlamydia trachonatis. Este tipo de patógeno llega a presentar los siguientes síntomas en una persona infectada con dicho patógeno: carnosidades delante de los ojos, enterovirus,
dolor o ardor al orinar, dolor durante la actividad sexual, dolor en la parte baja del vientre, flujos vaginales anormales, tanto de color amarillento como un poco verdoso, pero con un olor fuerte, sangrado entre los periodos menstruales irregulares y también en el caso del hombre llegaría a presentar pus o secreciones lechosas o acuosas del pene. Ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el medio de contraer este tipo de patógeno? Pues muchas de las personas con este tipo de clamidia no llegan a desarrollar síntomas, es decir, llegan a ser asintomáticas. Sin embargo, aunque igualmente puede infectar a otras personas mediante el contacto sexual, es decir, que este tipo de patógeno llega a transmitirse por la actividad sexual. Como otro par de duodeno tendremos duodeno izquierdo de polo negativo con duodeno derecho de polo positivo o viceversa, duodeno derecho de polo negativo con duodeno izquierdo de polo positivo. Cabe recalcar que en este caso irá el par biomagnético de duodeno sobre el lado derecho. Sin embargo, el polo a colocar en este tipo de par sería uno al lado del otro, como lo pudimos ver anteriormente. Sin embargo, cualquiera de estas dos combinaciones nos darían como resultado un tipo de disfunción, en especial la disfunción duodenal o la disfunción del duodeno. Y los síntomas que llegaría a presentar una persona con este tipo de disfunción serían las siguientes: digestiones lentas, estreñimiento, diarrea, producción de gases, irritaciones de la boca como de la lengua, trastornos del sueño, es decir, que habría sueño excesivo después de cada alimento. Sin embargo, también podría llegar a producir la alteración intestinal durante el proceso digestivo de cada alimento. Ustedes se preguntarán, ¿y qué llega a detonar la disfunción duodenal? Pues los factores serían los siguientes: que la persona llegue a tener anteriormente cuadros de base en cuanto a la actividad intestinal, es decir, por ejemplo, gastritis y demás. Sin embargo, también puede ser un factor detonante personas con el sistema inmunológico debilitado, pero cabe recalcar que uno de los factores más importantes es que la persona no llegue a masticar las veces necesarias algún tipo de alimento, ya que, como sabemos, el duodeno se encarga prácticamente de la absorción de vitaminas, minerales y otros nutrientes prácticamente que son aprovechados por nuestro cuerpo gracias a los alimentos que nosotros ingerimos en el día a día. Sin embargo, como otro par de duodeno tendríamos duodeno inferior de polo negativo con duodeno superior de polo positivo. Es decir, que del punto duodeno lo deslizaremos medio centímetro hacia la parte inferior y en la parte inferior lo colocaremos el polo positivo, como lo colocamos anteriormente, uno al lado del otro. Entonces, este par igual nos serviría para identificar una disfunción, es decir, la disfunción duodenal que hablamos anteriormente, que llegaría a provocar los síntomas mencionados anteriormente, como la alteración del proceso digestivo, producción de gases, digestiones lentas, estreñimiento, diarreas, irritación en la parte bucal, es decir, tanto de la boca como de la lengua, y trastornos después de cada alimento. Bueno, esto es decir, trastornos respecto al sueño. Como otro par de duodeno tendremos duodeno de polo negativo con riñón derecho de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de par especial conocido como la diabetes mellitus, que más adelante se llegaría a desembocar en dos diferentes factores: diabetes mellitus de tipo 1 como del tipo 2. Es el factor detonante para cualquiera de estos dos. Entonces, en este caso, una persona con este par especial de la diabetes mellitus, que es la diabetes verdadera, no como la diabetes insípida, llegaría a tener los siguientes síntomas: glucosa sanguínea elevada, aumento de la sed, aumento de la micción, es decir, de las ganas de orinar, aumento del apetito, fatiga, visión borrosa,
entumecimiento de los miembros superiores e inferiores, es decir, de las manos y de los pies, úlceras que no podrían llegar a cicatrizar debido a este tipo de enfermedad. Y también una persona con diabetes mellitus podría llegar a tener una pérdida de peso significativa sin razón aparente, es decir, que no haya sido de manera voluntaria. Sin embargo, hay diferentes causas para el desarrollo de la diabetes tipo 1 o tipo 2. Para la causa de la diabetes tipo 1 tendríamos como resultado la creencia de que el tipo 1 es causado por la combinación de susceptibilidad genética y factores ambientales, aunque todavía no está claro cuáles son los factores en realidad, ya que la diabetes tipo 1 se conoce como la diabetes congénita, como lo mencionábamos anteriormente, y la diabetes tipo 2 es la que se llega a desarrollar. Sin embargo, no se sabe con certeza por qué llega a suceder este tipo de diabetes conocido como la diabetes tipo 2, pero se tiene algún tipo de hipótesis. Por ejemplo, dentro de la hipótesis está que el sobrepeso está estrechamente relacionado con este tipo de diabetes, como también como el consumo del azúcar excesivo o de la sal, pero también influyen los factores genéticos y ambientales, ya que estos dos factores especialmente llegarían a desempeñar un factor muy importante y decisivo para el desarrollo de la diabetes tipo 2 en una persona. Como otro par biomagnético de duodeno tendríamos duodeno de polo negativo con hígado de polo positivo. Este tipo de par nos dará como resultado un tipo de virus que es el que llega a ocasionar el virus de la hepatitis D, ya que la hepatitis D es una infección vírica. Entonces, los síntomas que llegaría a presentar una persona con hepatitis D serían los siguientes: fatiga, náuseas, fiebre, pérdida del apetito, malestar en general, dolores musculares, dolores estomacales, dolores de cabeza, icteria, acolia y coluria. Sin embargo, ahora mencionaremos los factores que llegarían a detonar la hepatitis D. Uno de los factores que llegaría a detonar este tipo de patógeno o patología, en todo caso, llegaría a ser el abuso de drogas intravenosas, que la persona llegue a portar el virus de la hepatitis B como antecedente. Personas que tengan relaciones sexuales con personas del mismo sexo hacen que sean propensos a desarrollar este tipo de agente delta. Sin embargo, también que una persona llegue a recibir muchas transfusiones de sangre sin previo tipo de análisis llega a desarrollar también propensidad a llegar a tener ese tipo de patógeno. Como otro par de duodeno tendríamos duodeno de polo negativo con bazo de polo positivo. Este tipo de par es un par especial que nos ayudará en los casos de leucemia. Bueno, ya que en este caso los síntomas de una persona con este tipo de patología llegaría a tener pérdida del peso, problemas pulmonares, sangrados frecuentes nasales, sangrados vaginales, infecciones por problemas respiratorios, y es muy importante revisar el par de la brucelosis, ya que este tipo de patógeno podría darnos una falsa leucemia. Como punto biomagnético número 49 tendremos válvula ileocecal, y este punto biomagnético lo llegaríamos a encontrar de la siguiente manera. Del punto de ombligo prácticamente nos llegamos a deslizar hasta la parte de la cintura. Bueno, hasta la recta de la cintura, y de la recta de la cintura llegamos a tener un rango de distancia de 5 dedos prácticamente, y subimos un dedo y medio a 2 hacia la parte superior, como lo pueden ver en la imagen. Entonces, el par biomagnético de válvula ileocecal sería el siguiente: válvula ileocecal de polo negativo con riñón derecho de polo positivo, dándonos como resultado este par un tipo de parásito que se conoce como la tricomona.
y este tipo de patógeno llega a provocar trastornos digestivos, dolores en el pene, vaginitis, y este tipo de patógeno llega a ser transmitido por las relaciones sexuales de una persona infectada a una persona que no lo estaba. Como punto biomagnético número 50 tendremos colon ascendente, y este punto biomagnético se encontrará de la siguiente manera. Del ombligo nos deslizaremos unos 3 dedos y medio a 4 dedos hacia el lado derecho y bajamos unos 2 dedos. Como lo pueden ver a continuación, toda la recta tendríamos que revisar con el polo negativo o con el polo positivo dada la circunstancia. Sin embargo, en ese punto se encontrará el punto biomagnético de colon ascendente y su par biomagnético sería colon ascendente de polo negativo con colon descendente de polo positivo. La ubicación de colon descendente será al lado contrario de colon ascendente a la misma altura. Sin embargo, este par biomagnético es para un tipo de virus conocido como el virus del herpes zóster, y sus sintomatologías llegarían a ser las siguientes: dolor, ardor, entumecimiento u hormigueo de la zona afectada, sensibilidad al tacto, erupciones cutáneas de color rojizo, ampollas llenas de líquido que más adelante, si esto no se llegaría a drenar, podrían llegarse a formar costras. También dentro de los síntomas que llega a presentar una persona con el virus del herpes zóster se encuentra la picazón, la fiebre, el dolor de cabeza, la sensibilidad a la luz y la fatiga. La causa por la cual se llega a desarrollar este virus del herpes es por el virus de la varicela de base. En sí, el virus de la varicela es el mismo que provoca el herpes zóster. Sin embargo, cuando con el tiempo la varicela, si bien ha pasado, esta puede activarse y desplazarse por las vías de los nervios en la piel y provocar el herpes zóster. Mayormente, el mayor detonante para el herpes zóster es el tema nervioso, es decir, en cuadros de estrés o de nervios muy fuertes se llega a desencadenar este tipo de patógeno, que sería el virus del herpes zóster, que de base sería la varicela. Como otro par biomagnético de colon ascendente tendremos colon ascendente de polo negativo con riñón derecho de polo positivo, dándonos este tipo de par un tipo de bacteria que se conoce como la Klebsiella pneumoniae y llega a desencadenar lo que es la neumonía. Sin embargo, una persona que tiene este tipo de patógeno puede tener igual fiebre superior a los 39 grados centígrados, aumento de frecuencia cardíaca que se conoce como la arritmia, la dificultad respiratoria y también la anosmia, que sería la pérdida del olfato. Sin embargo, también podría llegarse a dar las infecciones urinarias en la etapa del embarazo en el caso de la mujer. Sin embargo, dentro de otros síntomas que podría llegar a producir este tipo de patógeno podrían ser las infecciones pulmonares, infecciones intestinales, como también infecciones en la zona de la herida que podría llegar a haber desarrollado una persona con este tipo de patógeno. Sin embargo, el mayor lugar de contagio donde se puede llegar a contraer este tipo de patógeno es en los hospitales. Como otro par biomagnético de colon ascendente tendríamos colon ascendente de polo negativo con hígado de polo positivo, dándonos como resultado el virus de la hepatitis E. En este caso, los síntomas de una persona con este tipo de virus serían los siguientes: pérdida del apetito, náuseas, debilidad o malestar en general, vómitos, fiebre, sensibilidad abdominal, fatiga, adelgazamiento, icteria, acolia y coluria. Sin embargo, este tipo de virus llega a tener como foco de transmisión de vía oral y también de vía fecal.
Como otro par biomagnético de colon ascendente tendríamos colon ascendente de polo negativo con sacro de polo positivo. El punto biomagnético de sacro será en el mismo punto anatómico en sí. Sin embargo, este tipo de par biomagnético nos daría como resultado un tipo de bacteria que se conoce como la Burkholderia cepada o Burkholderia. Y este tipo de patógeno llega a provocar los siguientes síntomas en una persona infectada. Puede llegar a provocar enfermedades oportunistas, por ejemplo, en el caso de una persona con HIV, podría llegar a crear enfermedades oportunistas o hacerle propenso a contraer enfermedades oportunistas, como por ejemplo la tuberculosis y demás. Sin embargo, también podría llegar a provocar septicemia debido a las infecciones pulmonares e incluso infecciones en cuanto al torrente sanguíneo. También podría llegar a provocarse una fibrosis quística pulmonar debido a una enfermedad oportunista de base, por ejemplo, como la de la tuberculosis. Sin embargo, al ocasionar trastornos sanguíneos y también infecciones en el torrente sanguíneo, puede llegar a provocar infecciones en niños con cáncer especialmente, debido a estos trastornos sanguíneos que puede llegar a presentar, ya sea por infecciones severas o la septicemia. La gente que llega a ser más propensa para contraer este tipo de patógenos son personas que hayan presentado infecciones por enfermedades oportunistas, también que hayan tenido problemas pulmonares y que hayan tenido fibrosis quística o en todo caso también personas con inmunodepresión o inmunodeficiencia. Como otro par biomagnético de colon ascendente tendríamos colon ascendente de polo negativo con colon ascendente de polo positivo, es decir, colon ascendente inferior de polo negativo con colon ascendente superior de polo positivo. Esta combinación o este par biomagnético nos daría como resultado un tipo de bacteria que se conoce como la listeria. Y este tipo de patógeno mayormente se llega a encontrar en mujeres debido al consumo de alimentos contaminados con dicho patógeno. Como punto biomagnético número 51 tendremos colon transverso. Si ustedes recuerdan, anteriormente avanzamos colon ascendente y colon descendente. Al medio de estos dos, debajo del ombligo, pero al medio de estos dos puntos biomagnéticos de colon ascendente y colon descendente se llegaría a encontrar este punto biomagnético que se conoce como colon transverso. Y su par biomagnético sería colon transverso de polo negativo con vejiga de polo positivo. El punto de vejiga lo llegarían a encontrar de la siguiente manera. De la franja del boxer calzón o calzoncillo de la línea superior, nos bajaríamos unos 2 dedos hacia la parte inferior, como lo pueden ver en la imagen. Entonces, otra vez les repito y el par sería colon transverso de polo negativo con vejiga de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de bacteria que se conoce como el Vibrio cholerae. Y este es el causante de la cólera, pues en sí sus síntomas de una persona con este tipo de patógeno llegarían a ser los siguientes: dolores de estómago, diarrea, dolores de cabeza, malestar en general, náuseas, vómitos, deshidratación y en algunos casos también puede llegar a tener fiebre. Y este tipo de patógeno mayormente se encuentra en fuentes de agua o alimentos que han sido contaminados por las heces fecales de una persona infectada por cólera. Como otro par de colon transverso tendríamos colon transverso de polo negativo con hígado de polo positivo, dándonos este tipo de par un tipo de virus, que en este caso el virus sería para la hepatitis G. Sus síntomas serían los mismos que la de una hepatitis normal: icteria, acolia, coluria. Después tendríamos también el malestar en general, la fiebre y demás. Sin embargo, piden que en el caso de la hepatitis, mayormente este tipo de infecciones que podrían llegar a desembocar en la hepatitis A, B, C, D, E y G,
Mayormente están relacionadas por características ya sean biológicas, inmunológicas, patológicas y epidemiológicas. Como otro punto biomagnético tendremos el punto número 52, que sería el punto para colon descendente. Y como lo ubicamos anteriormente, este punto biomagnético se ubicaría al lado contrario de colon ascendente a la misma altura prácticamente. Y su par biomagnético sería colon ascendente de polo negativo con hígado de polo positivo, que nos darían como resultado un tipo de virus que es para la hepatitis A. Y como ustedes saben, los síntomas de una hepatitis serían los mismos: icteria, acolia, coluria, cansancio y demás sintomatologías. Sin embargo, para que una persona pueda llegar a contraer el virus de la hepatitis A, debe haber consumido alimentos o agua contaminada con este tipo de virus. Como otro par biomagnético de colon descendente tendríamos colon descendente de polo negativo con riñón izquierdo de polo positivo, dándonos este par un tipo de bacteria que se conoce como la pasteurela y llega a generar los siguientes síntomas: linfadenopatías regionales, problemas renales, síntomas en la vejiga, problemas cerebrales y neuronales, fiebre, depresión, anorexia, disnea, anosmia, tos y salivación profusa. En este caso, este tipo de patógeno llega a transmitirse por un animal infectado o una persona infectada que llega a estar en contacto con una persona que no lo estaba. Sin embargo, como otro par biomagnético de colon descendente tendríamos colon descendente con colon descendente, es decir, colon descendente superior de polo negativo con colon descendente inferior de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de bacteria que se conoce como el Enterobacter cloacae. Y este tipo de patógeno llega a generar los siguientes síntomas: problemas digestivos, gases, dolores abdominales, ardor o dolor al orinar, dolor encima de la parte del hueso púbico en el caso de las mujeres, sensación de tener estreñimiento en el caso de los hombres, orina sanguinolienta, orina fétida o con mal olor y una fiebre leve. Sin embargo, este tipo de patógeno, que se conoce como el Enterobacter cloacae, se llega a transmitir por la mucosidad, es decir, por el moco tanto del gato como del perro. Especialmente las personas que llegan a ser propensas para contraer dicho patógeno son personas que llegan a acariciar la parte de la nariz de ambos animales, es decir, tanto del perro como del gato. Como otro par biomagnético de colon descendente tendríamos colon descendente de polo negativo con recto de polo positivo. Si ustedes recuerdan, recto se encontraba entre el ano y el coxis. Al medio de estos dos puntos se encontraba el punto biomagnético de recto. Y entonces, en este caso, volveremos a repetir el par colon descendente de polo negativo con recto de polo positivo, dándonos como resultado un par especial que se conoce como el par o lazo. Y este tipo de par llegaría a ayudar a una persona que tenga obstrucciones intestinales leves o, en su defecto, que tenga estreñimiento. Cabe recalcar que una persona que defeca día por medio no se considera estreñida. Sin embargo, una persona que defeca a la semana una vez sí se puede llegar a llamar estreñida o estreñido. Como otro par biomagnético tendremos colon descendente de polo negativo con cuádriceps derecho de polo positivo, o en su defecto colon descendente de polo negativo con cuádriceps izquierdo de polo positivo. Y este tipo de par biomagnético sería para un tipo de parásito que se conoce como el quistosoma y llega a provocar diferentes síntomas. Por ejemplo, dentro de ellos está el escalofrío, la fiebre,
los hinchazones en los ganglios linfáticos, ya sea a nivel general o sectorizado, hinchazón de la parte hepática o del bazo, erupciones cutáneas de color rojizo y también infecciones en el torrente sanguíneo, es decir, infecciones en el sistema circulatorio. Y la enfermedad que provoca este tipo de patógeno es la quistosomiasis. Y este tipo de enfermedad es una enfermedad aguda y crónica en algunos casos, causada por este mismo tipo de patógeno. Sin embargo, cabe recalcar que la infección se contrae al realizar actividades agrícolas, domésticas, profesionales o incluso recreativas habituales en lugares que estén con agua infestada, es decir, con agua que tenga este tipo de parásito. Como otro punto biomagnético tendremos el punto de sigmoides. Y sigmoides se encontrará de la siguiente manera. Del ombligo bajamos hasta la línea de la cintura en el caso del yin y como lo pueden ver en la imagen, tendríamos que recorrer una distancia de 4 dedos hacia el lado izquierdo sobre la recta del ombligo que estaba chocando con la línea de la cintura del boxer, calzón o calzoncillo o jean. Entonces el par sería sigmoides de polo negativo con recto de polo positivo. Y este tipo de par biomagnético nos daría como resultado un tipo de virus conocido como el virus R40. Y este tipo de virus llega a provocar síntomas de flatulencia e incluso pérdida del apetito como malestar en general. Y este tipo de virus es transmitido por animales de granja. Como otro punto biomagnético tendremos el punto número 54 y sería el punto biomagnético de uretero, y uretero se encontrará de la siguiente manera. En el ombligo ustedes tienen que colocar el polo negativo y deslizarlo una distancia de 3 dedos y medio en forma diagonal, como lo pueden ver en la imagen, tanto hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo. Y el par biomagnético sería uretero derecho de polo negativo con uretero izquierdo de polo positivo, o en su defecto uretero izquierdo de polo negativo con uretero derecho de polo positivo. Este tipo de combinación nos daría como resultado un tipo de virus que sería para el virus de la varicela. Y una persona con este tipo de virus llega a tener los siguientes síntomas: fiebre, pérdida del apetito, pérdida de peso, dolores de cabeza, cansancio, malestar en general, pápulas rosadas o rojizas, pequeñas ampollas llenas de líquido, y también este tipo de ampollas que mencionamos más adelante podrían llegar a generarse como costras, ya se haya reventado este tipo de ampolla o se lo haya dejado secar. Las causas mayormente para este tipo de infección de la varicela se puede llegar a decir que es por la propagación mediante el contacto directo con el sarpullido, pero también puede propagarse cuando una persona con varicela tose o estornuda y la persona que no estaba infectada inhala las gotas que se encuentran en el aire, siendo así que este sería un factor por el cual también podría llegarse a infectar. Como punto biomagnético número 55 tendremos útero, y útero se encontrará en el mismo punto anatómico en sí, y sus pares serían útero de polo negativo con ovario derecho de polo positivo, o en su defecto útero de polo negativo con ovario izquierdo de polo positivo. Cabe recalcar que en el caso de ovario también se encontraría en el mismo punto anatómico. Y este tipo de par biomagnético nos daría como resultado un tipo de par especial que sería para confirmar un embarazo verdadero. Sin embargo, otro tipo de par para útero sería el siguiente: útero derecho de polo negativo con útero izquierdo de polo positivo, o en su defecto útero izquierdo de polo negativo con útero derecho de polo positivo. Cabe recalcar que en este par sería en el mismo punto biomagnético de útero, solamente que la polaridad iría una al lado de la otra, como lo pudimos ver anteriormente. Y este tipo de par nos daría como resultado un par especial
que, al contrario del anterior par biomagnético, este nos confirmaría un falso embarazo, también conocido como el embarazo psicológico. Como otro punto biomagnético tendríamos el punto de ovario. Como les digo, ovario se encontraría en el mismo punto anatómico y sus pares serían los siguientes: ovario derecho de polo negativo con ovario izquierdo de polo positivo, o en su defecto ovario izquierdo de polo negativo con ovario derecho de polo positivo, dándonos como resultado un tipo de disfunción que va a ser la disfunción ovárica, es decir, la mujer no llegaría a producir óvulos. Como punto biomagnético número 57 tendremos trompa, y trompa se llegará a ubicar en el mismo punto anatómico en sí. Entonces, el par biomagnético de trompa sería el siguiente: trompa derecha de polo negativo con trompa izquierda de polo positivo, o en su defecto, trompa izquierda de polo negativo con trompa derecha de polo positivo, dándonos este tipo de par un tipo de virus conocido como el parvovirus. Y este tipo de patógeno llega a causar los siguientes síntomas: infertilidad, irregularidades en cuanto a la menstruación, sangrado, amenorrea, disminorrea, fiebre y anemia. El modo de transmisión de este tipo de patógeno es de una persona a otra a través de gotas o secreciones, por ejemplo la saliva o el esputo. Sin embargo, también puede llegarse a transmitir de forma congénita, es decir, de una mujer embarazada infectada con este tipo de virus al feto. Como otro punto biomagnético de trompa tendremos trompa derecha de polo negativo con ovario izquierdo de polo positivo, o en su defecto trompa izquierda de polo negativo con ovario derecho de polo positivo, dándonos como resultado este tipo de par un tipo de disfunción en cuanto al embarazo, que se llega a conocer como el embarazo ectópico o embarazo extrauterino. Como punto biomagnético número 58 tendremos testículo, y el punto biomagnético de testículo irá en el mismo punto anatómico en sí, y su par biomagnético sería testículo derecho de polo negativo con testículo izquierdo de polo positivo, o en su defecto testículo izquierdo de polo negativo con testículo derecho de polo positivo. Este par nos daría como resultado un tipo de disfunción que sería en sí una disfunción testicular, lo que llegaría a desembocar en una azospermia, que es el bajo conteo espermático, y también una inadecuada producción de esperma. Los factores que llegarían a provocar este tipo de disfunción podría ser por la irritación debido al consumo de sustancias químicas, también problemas musculares, o en su defecto también por problemas de estrés y también factores emocionales. Sin embargo, como otro par biomagnético para testículo tendríamos el siguiente: testículo derecho de polo negativo con testículo izquierdo de polo positivo, o en su defecto testículo izquierdo de polo negativo con testículo derecho de polo positivo. Si bien es el mismo que el anterior par, pues este nos indicaría que hay un tipo de bacteria que se conoce como la Yersinia pestis, que llega a estar involucrado con problemas de bronquitis y tos laringea. Como punto biomagnético número 59 tendremos el punto de vagina, y este punto biomagnético se encontraría en el mismo lugar anatómico, y su par sería vagina derecha de polo negativo con vagina izquierda de polo positivo, o en su defecto vagina izquierda de polo negativo con vagina derecha de polo positivo. Cualquiera de estas dos combinaciones nos darían como resultado un reservorio, es decir, un reservorio de virus. Sin embargo, como otro par de vagina tendríamos el mismo, es decir, vagina derecha de polo negativo con vagina izquierda de polo positivo, o en su defecto, vagina izquierda de polo negativo con vagina derecha de polo positivo,
dándonos como resultado la misma bacteria que encontrábamos en el caso del hombre, es decir, la bacteria de la Yersinia pestis. Y este tipo de patógeno llega a provocar bronquitis, tos laringia y flujos vaginales. El medio de contagio de este tipo de patógeno pues es la transmisión de este mismo patógeno por la propagación de pulgas que pueden ser causadas por roedores o mascotas como el perro o el gato. Como punto biomagnético número 60 tendremos próstata, que ésta se encontrará de la parte testicular unos 3 dedos y medio a 4 dedos hacia la parte de atrás, es decir, como yendo hacia el ano. Y en este punto nosotros tendremos diferentes pares. Por ejemplo, uno de ellos sería próstata de polo negativo con recto de polo positivo, dándonos un tipo de virus, que es el virus del VPH, conocido como el virus del papiloma humano, que llega a causar verrugas en la vagina, verrugas en el pene, y cualquiera de estos dos igual puede estar asociado a lo que es el cáncer uterino y el cáncer de la garganta. Sin embargo, cabe aclarar que este tipo de patógeno llega a ser una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, el medio de contagio es por la actividad sexual con diferentes personas o la actividad sexual sin protección. Sin embargo, como otro par de próstata tendremos próstata superior de polo negativo con próstata inferior de polo positivo. Cabe recalcar que este par iría sobre el mismo punto biomagnético de próstata. Sin embargo, iría uno al lado del otro como lo podemos ver a continuación. Y este tipo de par nos daría como resultado un tipo de disfunción, en especial una disfunción prostática. Es decir, que la persona que tendría una disfunción prostática es propenso a tener cáncer de próstata. Espero que este video haya sido de su agrado y sea muy útil para su aprendizaje y también para la práctica de ustedes en cuanto a esta terapia alternativa del biomagnetismo médico. También recordarles que no se olviden de suscribirse a este canal y también de activar la campanilla de notificaciones para que cada vez que salga un nuevo video ustedes sean los primeros en enterarse. También no se olviden que abajo se encontrará el link o enlace de PayPal para que ustedes puedan hacer un pequeño aporte a este canal. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Nos vemos en un nuevo video.